Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Triples. Soy Jaume Navarro y un día más está aquí conmigo Pau Bernabeu. Hola Pau, ¿qué tal? Muy bien. En el episodio de hoy hablaremos en el calentamiento sobre las últimas noticias de la NBA y haremos un repaso de las plantillas que van a ir a la burbuja de Orlando. Hablaremos pues de la gente que se ha infectado del COVID, de los fichajes que ha hecho los equipos, de las bajas que han tenido algunos equipos en plan de lesiones y todo eso, por ejemplo los Spurs con Aldridge. Pero bueno, todo eso lo veremos a lo largo del programa, así que nada, ha vuelto tirando triples, así que empezamos ya. Dale. Muy bien, y ahora vamos a ver las últimas noticias de la NBA, las últimas noticias de actualidad en el calentamiento. El calentamiento. Eso es, Chaume. Hemos vuelto y vuelve el calentamiento con nosotros. Hace bastante tiempo que no grabamos y por eso se nos han acumulado las noticias muy fresquitas. Hay algunas que ya llevan un tiempo en la nevera y se están poniendo pochas, pero hay que sacarlas igualmente, hay que comérselas. Y empezamos con Marc Gasol, que ha tenido un cambio físico y se ha unido a Jokic en este club de los mamaos. Y es que Nick Nurse, el coach de los Toronto Raptors, le ha dicho que lo quiere de 4, ya no quiere que sea el pivot, quiere que sea un ala pivot para ellos. Y por tanto ha tenido que cambiar su físico. Ahora el entrenador lo que le ha pedido es que sea un jugador con más papel a nivel ofensivo dentro del equipo, que pueda correr en los contraataques, que pueda aprovechar su buen tiro de media distancia y de triple, que ya lo hemos visto como pivot, pero ahora en esta nueva posición. Y también quiere que tenga un cambio defensivo, que defenda ahora a jugadores más móviles, otros jugadores que puedan jugar en esa posición de 3, de 4, y no tanto a otros jugadores grandes que eran los pivots que solía defender Marc. Exacto, Pau. Además, yo creo que esta noticia de Mark, con esta pérdida de peso y se le ve además bastante más musculado a él, o ya no musculado, sino se le ve más fibroso porque está más delgado, creo Sí, que la ha opacado un poco Jokic, porque a nivel de NBA es una figura más importante Jokic que Mark, pero no olvidemos que aquí a nivel España, Mark siempre ha sido, bueno, siempre ha sido y va a ser uno de los jugadores más importantes de la historia española, de la NBA y del baloncesto en totalmente. general. Y bueno, Mark se le recuerda siempre por ser un tío muy contrario a su hermano Pau. Pau es como un jugador así más delgado y más habilidoso y Mark siempre ha sido como el más corpulento de los dos. Y sin embargo, vemos, no podemos enseñar obviamente la foto, pero si lo buscáis, veréis que el cambio es radical de Mark y a mí se me hace por lo menos raro ver a Mark en de esa forma tan atlética, ¿no? Y ya no estando con ese cuerpo, pues que como dices tú, estaba hecho para ser un 5 y para aguantar ahí en el poste y en la zona. Eso es. Se le ve muy fino, muy fino. Otro que también se une a este club es Zion Williamson, que habíamos visto que había tenido bastantes problemas tras su lesión. Tiene un cuerpo bastante preocupante a nivel de lesiones. De lo que hablamos es bastante propenso a sufrir este tipo de, de lesiones. Y le hemos visto en unas fotos que han publicado los Pelicans en sus cuentas de redes sociales que se ha puesto bastante potente el señor, ¿eh? Ya estaba potente Zion y bueno, y lo que ha hecho ahora es pues simplemente perder peso y ganar masa muscular. Quitarse Al la final, barriguita del descanso, ¿no? como Luca, ¿no? Que decían que Luca estaba más tonel ahora. Estaba fondón. Pero también han salido fotos en Dallas, que también está Luca, pues como cuando empezó la temporada, yo no lo noto distinto. Pero sí que es verdad que Zion, como dices tú, es un jugador más preocupante por su complexión física. Al final es propenso a esas lesiones, sobre todo lesiones de rodilla y de esa parte Sí, inferior del cuerpo, ya que tiene que soportar muchísimo peso cuando salta y cuando hace pues todas esas jugadas atléticas que le vemos hacer. Y como dices tú, ahora se le ve en esa foto, ¿no? Que subían los Pelicans, bastante más musculado, bastante más fibrado, más de lo que ya estaba Zion, imagínate. Así eso que es. esto va a ser un peligro para todos los equipos que se vayan a enfrentar a los Pelicans en la burbuja de Orlando. Un bicho. Y nada, hoy que es 6 de junio que estamos grabando este capítulo, es justo su cumpleaños, así que desde aquí le mandamos muchas felicidades, que acaba de cumplir 20 añitos.
Sí, felicidades para Zion y nada, a seguir con esta primera temporada que sí que es verdad que por las lesiones pues no ha podido jugar entera, pero bueno, que se puede aquí redimir con este final de temporada, a ver qué tal. A machacar, a ver si consigue meter a los Pelicans en playoffs. Seguimos ahora con otro equipo, este no está ni en playoffs ni en Orlando, pero se ha hablado mucho últimamente, en las últimas semanas, de los New York Knicks, y es que los Knicks están buscando un nuevo entrenador. Este año han tenido muchos problemas en este puesto. Empezaron la temporada con David Fisdale, que se marcó un 4-18 y le despidieron. Yo creo que con razón, ¿no? Porque con este récord no hay quien defienda, y más teniendo el equipo que tiene, que tampoco, a ver, no son unos bestias, pero se pueden defender, yo creo. Y eso yo creo que dio el ejemplo Mike Miller, que fue el segundo entrenador de los Knicks durante esta temporada, que remontó ese récord con un 17-27 bajo su mandato. Y los Knicks parece que están contentos con él, lo tienen como posible candidato para ser el entrenador jefe, pero incluso si no consiguiera este puesto, le han dicho que podría tener otro puesto secundario en la organización, ya se podría ser un entrenador secundario, un entrenador asistente o otro tipo de puesto en la organización, pero se ve que están contentos con él y ha remontado bastante lo que venían siendo los Knicks. Pero para este puesto han estado hablando con un montón de entrenadores, se han pedido permisos a muchos equipos, ya que estos entrenadores son entrenadores asistentes de otros equipos. Y nada, tenemos aquí una lista de entrenadores a los que los Knicks han entrevistado, con los que quieren hablar para que se disputen este puesto de entrenador jefe. Y así para hacer una especie de resumen y que sepáis cuáles son los candidatos a este puesto. El primero yo creo que es el más relevante, el más conocido, que es Tom Thibodeau, que es el exentrenador de los Minnesota Timberwolves. Tiene bajo su cinturón 598 partidos en la NBA con un 59% de win ratio. Y es apoyado por el William Weasley, que es el nuevo vicepresidente ejecutivo y consejero de los New York Knicks. Yo creo que esto es su... tanto como su... O sea, por una parte, él tiene una carrera muy distinguida en la NBA como entrenador, pero también tener este contacto y este apoyo dentro de la franquicia creo que le puede ayudar bastante a conseguir el puesto. Exacto, al final, bueno, ahora veremos todos los que se están planteando y al final todo esto es porque los Knicks, pues sabéis que en los últimos años pues no levantan cabeza y tanto desde la directiva como desde ya el apartado de entrenadores y cuerpo técnico, pues están intentando buscar soluciones. Esperemos que ahora con estos rookies, ¿no? Que han llegado nuevos, como Kevin Knox, como RJ Barrett, y con la ayuda pues de uno de estos entrenadores que estamos planteando y que vais a ver ahora, pues puedan remontar un poco. Pero sí, claramente el exentrenador de Minnesota es de las mejores opciones que tienen, simplemente por la experiencia que tiene y Sí. por el win ratio y veremos qué hacen. También te digo que o sea, este entrenador tiene fama de no saber gestionar muy bien los minutos de sus jugadores. Es más, cuando estuvo la temporada pasada con Derrick Rose, que Derrick Rose ya sabemos el historial de lesiones que tiene, Derrick Rose era uno de los jugadores que más jugaba para la plantilla y eso le llevó a tener una lesión creo el año pasado, aunque fuera pequeña, pero hay muchos jugadores que cuando están bajo su mandato se quejan de eso, de la gestión de minutos y veremos si esto le tira un poco para atrás a los Knicks a la hora de contratar a Tom Thibodeau. Sí, yo creo que, o sea, creo que es un buen entrenador, pero también, por lo que he estado viendo, es un entrenador que ha entrenado a equipos con bastante éxito y no sé si este es el candidato idóneo para los Knicks, porque vamos, para mí los Knicks ahora mismo están más en una fase de rebuild que en una fase de ser contenders, o sea, de intentar conseguir un anillo, de meterse en playoffs con una buena posición y llega a tener un buen resultado en los playoffs en una temporada. Entonces a lo mejor no es el mejor de las opciones. Pero bueno, seguimos con otros candidatos. Tenemos también a Mike Woodson, que es el exentrenador de los Knicks, estuvo en el pasado para esta franquicia. Jugó, o sea, sí, jugó, ¿sabes? Entrenó 680 partidos con los Knicks, tiene un 46% de ratio de victorias, también sería un buen candidato, ya decimos que ha estado con los Knicks. También teníamos a Kenny Atkinson, que es otro de los entrenadores que se ha rumoreado para el puesto, que es ex entrenador de los Nets. Tiene 308 partidos como entrenador en la NBA, pero un ratio de victorias aún malísimo, 38%. Exacto, creo que Atkinson obviamente fue el que salió esta temporada, ¿no? Sí, me parece que sí. En Nets
Y bueno, pues el récord no es muy bueno, tampoco ha tenido un buen equipo. Y es más, al Claro, no teniendo un equipo excepcional, o sea, llevó a los Nets la temporada pasada a playoffs, que mucho de eso fue gracias a Russell, que tuvo una temporada de locos ahí en los Nets. sí, Pero sí, yo de esta opción, la verdad, la veo de las mejores que hay. Porque sigue siendo un entrenador que creo que al final salió de los Nets por, por, por cosas que no tenía en común o, ¿sabes? Como que Kyrie estuvo un poco raro con él y entre, ¿sabes? Que tu estrella del equipo, la estrella del equipo esté a gusto o el entrenador esté a gusto, pues tiras al entrenador y traes a otro. claro. Y realmente, como te digo, es un entrenador que aunque vemos que su win ratio es bastante malo, siendo un 38%, es un entrenador que realmente se ha visto que teniendo un equipo más o menos bueno y que a priori no era uno de los equipos favoritos para meterse en esos playoffs, el año pasado, sin embargo, lo hicieron. No sé cuánto de eso tiene con que D'Angelo Russell fuera un loco la temporada pasada o que este tío sea un dios entrenando, pero que es buena opción para los Knicks, para mí, desde luego. Sí, yo creo que, por remarcar un poco lo que decías, tienes o sea, has dicho una cosa muy importante que es que el win ratio, este ratio de victoria a lo largo de su carrera, es muy dependiente de los entrenadores en el equipo que tengan. Al final, un entrenador, ya sea mejor o peor, si tiene un buen equipo detrás, va siempre a poder rascar más victorias que si tiene un equipo que está en fase de rebuild, que está intentando conseguir buenas piezas para intentar encontrar alguna estrella en algún momento, pero que no en ese momento es un buen equipo. Entonces, ese win ratio del que estamos hablando es una buena guía, pero hay que tomarlo con pinzas y hay que ver realmente en qué equipos ha estado el entrenador para saber si realmente es un entrenador con un buen desempeño o no. Claro. Seguimos con entrenadores que en este caso son asistentes de otros equipos. Los que hablábamos antes son entrenadores que no tienen equipo actualmente. Y es Mike Brown, el primero de ellos, que es asistente de los Golden State Warriors. Sabemos que con Steve Kerr hace una gran pareja, han tenido unos muy buenos años. Él también ha sido entrenador jefe a lo largo de su carrera. Ha jugado, o sea, ha entrenado 563 partidos con un muy buen porcentaje de victorias, es un 62%. Y la verdad es que el desempeño que ha tenido en los Warriors es muy bueno. Claro, al final piensa que este señor ha estado con Steve Kerr todos estos años de los Warriors donde han tenido muchísimo éxito y Eso es. obviamente él se ha empapado de ese conocimiento de Steve Kerr, de su método de juego, cómo juegan los Warriors, que claramente se ha visto que da resultados el método por el que juegan los Warriors y veremos si sale al final elegido si esto lo puede aplicar a una franquicia como los Knicks. Eso es. Y ahora viene una leyenda, ¿no? Jason Kidd, el entrenador asistente de los Los Ángeles Lakers, pero que también fue un gran jugador en su época. Ha entrenado 373 partidos en su carrera con un 49% de ratio de victorias. Y este señor, Jaume, si volviera como entrenador jefe, más allá de su papel como entrenador, que es muy importante para la franquicia, también sería como una estrella, ¿no? Porque al final la carrera que ha tenido Jason Kidd y su popularidad es muy importante. Sería curioso ver a Jason Kidd entrenando a los Knicks después de que se le recuerde por su etapa a los Nets, ¿no? Eso es. Eh, a ver, mi problema con Jason Kidd simplemente es, pero tampoco sé si culparle demasiado, es el que no sé si estuvo un año o 2 años con los Bucks y esos años Sí. fueron horribles, como él como Eso, entrenador jefe. claro, creo que justo al retirarse, los Bucks le contrataron como entrenador y no creo que lo hiciera muy bien. Ya te digo yo que no lo hizo bien y al final lo tiraron de los Bucks y es lo que me echa un poco para atrás que la experiencia que tengo yo de él entrenando como entrenador jefe no es muy buena. Obviamente, como dices tú, es una leyenda de la NBA, mediáticamente pues le vendría increíble a los Knicks. Como digo yo, sería irónico que fuera por el tema de que se le Claro, conoce principalmente por su etapa en Dallas cuando ganó el anillo con Dirk, pero también, obviamente, por esos años en los New Jersey Nets en su momento. Así sí. que a ver qué sucede. Ahora estaba de entrenador asistente de los Lakers y veremos si gracias a esa experiencia pues puede convertirse en un mejor entrenador jefe. Eso es, junto a Frank Vogel este año he entrenado ahí en los Lakers. Yo, sinceramente, creo que no me parece una gran opción. No creo que haya sido un buen entrenador a lo largo de su carrera como entrenador. Y creo que no le es buena opción para los Knicks
al nivel de figura mediática, porque los Knicks ya es uno de los equipos que más entradas venden. Pese a no tener un buen equipo y no tener unos buenos resultados, al estar en Nueva York, que al final es un sitio muy turístico y que la gente, los turistas también quieren ir a ver partidos, siempre se llena el estadio. Entonces creo que les interesa más un entrenador enfocado a nivel deportivo que a nivel mediático. Como dices tú, los Knicks son uno, por no decir el mercado más grande de la NBA, Sí, y por muy malos que vayan a ser los Knicks y llevan siendo desde hace muchos años, pues muchos. en el Madison eso se llena siempre, los aficionados siguen siendo muy leales y obviamente quitando eso, toda la cantidad de turistas que van allí a Nueva York y quieren ver un partido en el Madison pues es enorme y por lo tanto, como dices tú, no necesitarían un entrenador que fuera tan mediático. Igual te vas Claro, yo qué sé, igual te vas a una ciudad como Minnesota, que repito, tiene una cultura de baloncesto increíble, pero realmente es un mercado pequeño. Igual ahí sí que eso sería es. más interesante un Jason Kidd. Realmente a mí los Knicks no me parece interesante y más sabiendo que, pues, como entrenador jefe tampoco ha sido una locura nunca. Muy bien. Pues nada, esos eran los entrenadores que ya tienen experiencia, es decir, que han sido entrenadores jefes de otros equipos de la NBA a lo largo de su carrera, pero también hay 4 entrenadores que los Knicks han estado hablando con ellos que hasta el momento no han entrenado a ningún equipo como entrenador jefe. Y son Pat Delany, que actualmente es entrenador asistente de los Magic, Jamal Mosley, que es el entrenador asistente de los Dallas Mavericks, Ime Udoka, que es el entrenador asistente de los Sixers de Filadelfia. Y por último, Chucky Atkins, que es el exentrenador de Evans High School en Orlando, Florida. Y este señor, claro, o sea, tú sabes, Taume, que yo me pongo a buscar por internet todo lo que puedo para sacar información para estos podcasts. Sí. Este señor, lo poco que he encontrado, es que le tuvieron que echar del equipo porque le pillaron, no en una, en varias ocasiones, conduciendo bebido. Entonces es perfecto para los Knicks, porque los Knicks parecen que sean un coche conducido por alguien bebido, siempre. Por un borracho. Los Knicks son el equipo borracho de la liga y por lo tanto Chucky Atkins es increíble como entrenador. No, fuera Bueno, coñas, se ve que claramente por las opciones que has dicho tú de entrenadores sin experiencia, son todo entrenadores asistentes de equipos de playoffs. Obviamente tú eres los Knicks, tienes uno de los peores récords de la NBA, no te vas a ir al entrenador asistente de los Hornets y decir, oye, vente al equipo que igual tú lo haces bien. Entonces son estos entrenadores que están en equipos de playoffs que están teniendo más éxito últimamente y por lo tanto ellos están intentando buscar, ¿no?, pues una carrera como entrenador jefe en otros equipos. Esto que no tengan experiencia, pues obviamente lo único que nos demuestra es que puede pasar lo que sea, o sea, puede que sean unos entrenadores increíbles o puede que no valgan para entrenar como entrenadores jefes. Pero bueno, esto tendrán que planteárselo. Estos entrenadores sin experiencia, desde luego, no es lo más probable, nunca, y sí, no nunca lo ha creo. sido, pero nos pueden sorprender los Knicks, pero con todas las opciones que hay, no creo que ninguno de ellos salga. Claro, yo creo que los mayores candidatos, quitando a Mike Miller, que es el, como hemos hablado de él, que es el actual entrenador de los Knicks, yo creo que sinceramente no van a optar por Mike Miller porque, bueno, no ha sido un mal entrenador, 17-27, pero no es un entrenador que pueda llevar a los Knicks al siguiente nivel que necesitan. Yo creo que puede que lo mantengan en la organización si están contentos con él, que le den otro puesto, ya sea de entrenador asistente o lo que sea. Pero yo creo que los mayores candidatos son Thibodeau, el que hablábamos de los Timberwolves, un gran entrenador que además lo que hablábamos de que tiene un apoyo ahí dentro de los propios Knicks, Ujú. o incluso Mike Brown, ¿no?, el asistente de los Warriors, que yo creo que ese currículum ayuda mucho a nivel de encontrar un nuevo equipo, y Exacto. si quiere volver a ser entrenador jefe, puede ser esta una buena oportunidad para él, aunque yo sinceramente para entrenar a los Knicks me quedo en los Warriors con Steve Kerr y continúo ahí ayudando a un equipo que puede ganar más anillos, ¿no? Veremos, al final piensa que estas personas, la vocación que tienen por entrenar a jugadores es increíble Claro, y igual te puede más, ¿no?, el tener ese protagonismo más grande en un equipo, porque obviamente no estoy diciendo que los entrenadores asistentes no lo tengan, porque desde luego si tienes un entrenador asistente malo, las cosas van a ser muchísimo más complicadas, sí. pero obviamente como que quieren saltar, ¿no?, a ese siguiente nivel en el que ya tienen más protagonismo en una organización y pueden entrenar pues a eso, ¿no?, a nivel jefe en el equipo. Pero bueno, veremos qué pasa.
Eso es. Y nada, ya pasamos a las últimas noticias del calentamiento. Es un poco también esto para vincular con lo que vamos a hablar después de las plantillas. Y Ujú. es que ahora mismo se puede, bueno, ahora mismo no, ya se ha estado haciendo expansiones de plantilla y fichajes para Orlando. Los jugadores que tuvieran contratos de NBA este año o de G-League son jugadores susceptibles de recibir ofertas por equipos para firmar con ellos para el final de la temporada y si quisieran para más temporadas para completar esa plantilla de los equipos que viajan a Orlando y que tienen posibilidades de acceder a los playoffs. Claro, son jugadores, por ejemplo, como Crawford, como J.R. Smith y obviamente jugadores de G-League. Y ahora veréis con el repaso de las plantillas de los equipos que van a ir a la burbuja de Orlando, los fichajes que se han hecho y ya veréis todo lo que ha pasado, vamos. Claro, podríamos contaros ahora todos los fichajes, pero realmente hemos intentado explicarlo de la forma más intuitiva posible. Creemos que hemos hecho una buena lección yendo equipo por equipo, que vamos a empezar ahora mismo. Y también, aparte de estos fichajes, los equipos han decidido cortar a jugadores, han decidido extender contratos de jugadores que tenían contratos de 10 días o jugadores two-way de la G-League, que hemos hablado ya. Jugadores que han decidido, por el motivo que sea, porque ya veréis que hay motivos muy variados, no ir a Orlando. Y también gente que se ha visto afectada por el COVID-19, por el coronavirus. Así que, si quieres, Jaume, empezamos. Sí, claro, vamos a empezar con las plantillas del este. Lo que hemos intentado es hablar primero de una conferencia y después de otra, porque creo que mezclando equipos iba a ser más complicado que Sí. pudierais haceros una idea de la imagen que tiene cada conferencia y cómo están los equipos para competir. Así que vamos primero con la conferencia este. Veréis que hay equipos que han acabado bastante jodidos y otros equipos que realmente no les ha afectado demasiado. Por ejemplo, un caso en que no ha afectado demasiado este COVID-19 es a los Bucks. Los Bucks, primer equipo de la conferencia este, que simplemente lo único que ha pasado es que sus instalaciones han sido cerradas y que ha habido un caso de coronavirus, pero aún no se sabe quién. Pero bueno, Claro. quitando esto, ahora veréis que lo compararemos con otros equipos que han tenido lesiones, que han tenido jugadores que no han querido ir, así que los Bucks están en una buena posición para entrar en esta burbuja de Orlando y siempre que no tengan ningún contagio dentro, que en teoría no debería pasar, pues los Bucks están al 100% para estos playoffs. Eso es. Nada, quería remarcar lo que hablabas tú de que han cerrado las instalaciones. Vamos a hablar de varios equipos que han tenido que cerrar las instalaciones. Los equipos, excepto Toronto, todos están en su ciudad, entrenando en su estadio o en sus instalaciones. Y de forma voluntaria los jugadores pueden elegir ir, pero vamos, yo creo que van todos los que tienen planeado ir a Orlando para ir cogiendo forma y tal. Y los equipos, si tienen algún caso de coronavirus de un jugador que haya estado en esas instalaciones, han sido obligados a cerrar las instalaciones y no van a poder entrenar durante unos cuantos días. Claro, como dices tú, vamos ahora con Toronto, porque los Bucks, ya os digo, es ese caso y esas instalaciones cerradas. Como dices tú, Toronto, uno de los equipos que mejor ha estado en esta situación, sin cambios ni casos. Y como dices tú, llevan en Florida, allí en Orlando, desde el 23 de junio. Y están allí y ya está, ahí se acabó todo lo de Toronto. Eso es, Toronto lo que ha elegido ha sido viajar ya a Orlando, a Florida, con su equipo para evitar tener que hacer cuarentenas adicionales al tener que viajar de Canadá a Estados Unidos. Entonces han decidido viajar ya, estar allí, entrenar allí y quitarse de problemas para cuando empiece este retorno de la NBA. Ujú. Si te parece, Pau, comentas tú los Celtics. Claro que sí. El equipo de Boston, la verdad que ha salido bastante bien parado, excepto por el caso de Gordon Hayward, que espera, creo que su cuarto hijo con su mujer, y ha dicho que si los Celtics siguen jugando para cuando sea el nacimiento de su hijo, él tendrá que irse para estar con su mujer. Y entonces, si no sé exactamente, no han dicho fechas de cuándo sería esto, pero imaginamos que podría ser una segunda ronda de playoffs, de finales de conferencia o algo así, y Gordon Hayward tendría que marcharse para estar con su familia. Y claro, si él decidiera volver con los Celtics, y en el caso de que los Celtics siguieran, tendría que estar también de cuarentena, nada más llegar a Orlando, para luego poder jugar con los Celtics, si es que decide volver. Ujú. Al final es entendible, ¿no? Si nace tu Sí, hijo, pues te vas
Además, Gordon Hayward, sabemos esa faceta familiar que tiene él. Va a esperar su cuarto hijo, tiene 3 chiquillas ya, o sea que igual hace pleno y consigue 4 chiquillas o nace un chiquillo. Y nada, eso, el único problema de los Celtics, como dices tú, es pues a mitad de playoffs, ¿no? Como dices tú, nace el hijo de Hayward y se va, y Hayward es una pieza importante para los Celtics. Claro. Pero bueno, vamos con Miami ahora, que en Miami vemos el primer caso en este podcast de COVID, que es Derrick Jones Jr., un jugador además importante para Miami. Aunque bueno, ya sabemos que Miami, como está jugando y los jugadores que tiene, yo creo que es que se podría lesionar cualquiera, que seguirían siendo un equipo firme y un equipo fuerte. Sí. Obviamente, Adebayo o Jimmy, si se llegan a lesionar o a dar positivo y no poder jugar, obviamente se vería un impacto enorme. Pero me refiero que creo que Miami es un equipo muy bien montado y que tampoco le va a afectar mucho esta infección de Derrick Jones Jr., que repito, esto no quiere decir que no vaya a poder jugar, simplemente está ahí en el aire, ¿no?, de su recuperación y cómo va a poder volver a integrarse al grupo. Y como dices tú, las instalaciones cerradas, porque puede haber algún caso más. Claro, como os vamos a contar siempre, si hay algún jugador con COVID-19, si el jugador ha hecho alguna declaración en el sentido de que prefiere no ir, está esperando y tal, pero el protocolo ahora mismo es un caso de coronavirus, se cierran las instalaciones, ese jugador cuarentena durante X tiempo hasta que dé 2 negativos en la prueba de coronavirus, y los Heat han seguido el protocolo, Derrick Jones Jr., que ya conocíamos su caso hace una semana o así, y los Heat que se quedan sin entrenar durante un tiempo. Si quieres seguimos ya con los Pacers, que los Pacers, madre mía, estos sí que han sufrido bastante, ¿eh? Estos han recibido, vamos, de todo. Tengo aquí apuntado con el iconito este que hemos puesto de la gallina. La gallinita, sí. Tenemos una gallina, me parece a mí. Sí, señor... se ha escapado del corral y se ha escapado del corral esta gallina. Del corral burbuja. El señor Víctor Oladipo, que ha sido All-Star, no esta temporada porque ha estado lesionado, ha decidido no ir a Orlando. Se supone que sí que va a estar en entrenamientos con los Pacers y tal, pero ha decidido ya que no va a viajar a Orlando con su equipo, o por lo menos que no jugará allí. ¿Por qué ha decidido esto? Porque viene una lesión en el cuádriceps derecho que le tuvo, creo que prácticamente todo el año 2019 sin poder jugar, toda la temporada anterior, y este año, aunque sí ha jugado 13 partidos esta temporada, se juega un contrato bastante gordo, que sería en la temporada que viene, al acabar la temporada que viene, sería agente libre, y ya sea que los Pacers le quieren firmar o otro equipo le quiere, se estaría jugando ese contrato máximo, incluso podríamos decir, porque ha sido un All-Star, una pieza muy importante. Y si ahora viniera a Orlando bastante frío después de esa lesión bastante dura que ha tenido que pasar y se vuelve a lesionar, ojo, cuidado, Claro, piensa que Oladipo, bueno, pues ya hemos visto que después de unos años allí en la NBA ya ha conseguido ese estatus como de estrella de un equipo allí en los Pacers, y obviamente lo que busca Oladipo es un max contract. Esto pues obviamente hace que no quiera arriesgar en la burbuja de Orlando y que quiera seguir su recuperación, aunque ya vemos que está recuperado porque jugó partidos esta temporada, pero que quiere estar completamente al 100%. Y esto es lo que hace es que no diga de no jugar porque quiere conseguir el mejor contrato en 2021. Y es respetable, obviamente cada jugador puede hacer lo que quiera, pero me parece que le debes, ¿no?, ese poder jugar y jugar en los playoffs con los Pacers, que sin ti han aguantado muy bien el tipo y que tenéis un buen equipo, yo creo, para intentar llegar hasta semifinales o incluso final de conferencia si tienen una buena run con Oladipo. Pero claro, esto ya depende de él y él ha decidido pues simplemente no jugar con el equipo en Orlando. Sí, yo creo que es un caso similar al de Kyrie o al de KD, que han decidido no estar en Orlando pese a que ya están recuperados de sus respectivas lesiones. Pero claro, al final es eso, te estás jugando tu posible carrera, tu posible contrato por una temporada, y es bastante difícil decidir. También, claro, Oladipo ha jugado poco esta temporada, no ha jugado al nivel que esperábamos de él, que veíamos de él antes de su lesión,
pero pensamos que si, claro, decide no ir a Orlando y se va recuperando, el año que viene podría dar su mejor nivel y conseguir ese max contract. Los Pacers también han sido afectados por el COVID-19. Malcolm Brogdon ha dado positivo. En este caso no han cerrado las instalaciones porque creo que esto fue antes de que se pudieran abrir las instalaciones, es decir, no es un caso previo a los entrenamientos estos que hablamos. Entonces simplemente este jugador ha dado positivo, pero los Pacers se supone que aún siguen pudiendo entrenar en sus instalaciones. Claro, esto fue porque no llegó a relacionarse con el equipo, porque se contagió y se supo que se había contagiado antes de que se pudiera volver a entrenar y que estuvieran abiertas las instalaciones de los Pacers. Claro, creo que fue en la primera tanda esta que se hizo de test antes de poder acceder a las instalaciones, que fue cuando él dio positivo. Exacto, y entonces, pues, en teoría, además, por ser de esta primera tanda, no se duda de que pueda estar en Orlando jugando con el equipo porque debería estar recuperado para entonces. Eso es. Y ahora, dale tú si quieres con los Sixers. Voy con los Sixers que no han hecho demasiados cambios. Lo único que han hecho ha sido fichar a Ryan Broekhoff. Este señor es un escolta de 29 años y ha jugado 2 temporadas en Dallas. Y en 2020 jugó 17 partidos y jugó un partido de titular en el que hizo 4 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y metió un 39% de 3. Bueno. No, estas son las estadísticas a lo largo de esta temporada. Exacto. Y o sea, no en el partido, sino en las estadísticas hizo 4 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 39% de 3. Y al final, pues, un jugador que traen los Sixers para reforzar un poco esa posición de escolta. Y quitando eso no ha habido más. En plan, simplemente fichar a este señor, a Ryan. Y temas COVID no han tenido, temas de cortar a alguien, cortarle el contrato nada, y temas de alguna lesión o cualquier cosa, pues tampoco los Sixers han tenido problemas, así que es uno de los equipos que van a estar fuertes para estos playoffs. Claro, salen hasta mejor de lo que venían. Exacto. Nada, simplemente de lo que hemos visto un poco de este señor, tampoco tenemos mucha información sobre Broekhoff, pero creemos que es un especialista de tiros de 3, porque al final tira 3 tiros de 3 triples por partido y mete casi un 40%, entonces realmente va a ser un jugador de rol que va a salir desde el banquillo. Ya vamos a ver que la mayoría de los jugadores que han fichado los equipos no van a tener un papel demasiado importante en Orlando, pero que van a ser unas piezas de rotación de final de banquillo que vayan a poder dar pocos minutos pero buenos a los equipos y que puedan aportar en un equipo que pueda llegar lejos. Claro. Si quieres hablo yo ahora de los Brooklyn Nets. Que los Nets, madre mía, vaya follón han tenido en Brooklyn porque ha pasado de todo, ¿eh? Los Nets, uno de los equipos, ahora lo veréis, más perjudicados. Sí. Muchas cosas han pasado allí. Si quieres empezamos con lo bueno, ¿no? Con lo positivo, que es que han hecho 2 fichajes. Primero han fichado a Tyler Johnson, que es un base escolta de 28 años. Ha jugado 5 temporadas en la NBA para 2 equipos, primero con los Heat y luego con los Suns. Los Nets ya han estado interesados por él, porque cuando terminó contrato con los Heat, tanto los Suns como los Nets querían a este jugador. No, perdón. Tanto los Heat como los Nets querían a este jugador. Los Heat tenían derechos sobre él, era un agente libre restringido. Y los Nets ofrecieron 50 millones, 50 millones, supongo que a lo largo de varias temporadas, en 2016. Pero los Heat que tenían estos derechos igualaron la oferta y se quedaron con el jugador. Luego los traspasaron a los Suns y los Suns han decidido que ya no quieren en el equipo. Al final los Nets se han salido con la suya, les habrá salido bastante más barato, porque este año ha jugado 31 partidos con los Suns, en los que ha promediado en 17 minutos casi 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Tampoco son unas estadísticas demasiado buenas, pero parece que los Nets tienen bastante fijación con este jugador y quieren ver si ellos pueden llegar a desarrollarlo y ser un buen jugador en su equipo. A nivel, perdón que te corte, por detallar una cosa de Tyler Johnson, que yo sí que he visto un poquito más de él. A nivel ofensivo, parece un jugador muy bueno, siempre, o sea, lo ves ofensivamente y es un jugador que juega muy bien. Defensivamente ni hables de él, porque te deprimes. Pero a nivel ofensivo siempre ha sido un jugador como que se le veía con calidad, ¿no? Y con potencial para ser un buen jugador ofensivo, pero nunca ha llegado a explotar. En los Suns
Sinceramente, la media temporada que ha jugado ha sido bastante decepcionante. Pero Sí. bueno, es un jugador que, como te digo, puede tener rachas de anotación bastante buenas. Y yo creo que con la baja que vamos a decir ahora de los Nets es necesario fichar a Tyler Johnson. Y yo creo que es buen fichaje para los Nets. Sí. Junto a él también han fichado a otro jugador que se llama Justin Anderson, que ha estado con los Nets esta temporada, ha jugado 3 partidos con un contrato 10-day, y es que, si no me equivoco, Anderson juega para el equipo de la G-League de los Nets, y ha estado en el third team All G-League, podríamos llamarlo así, de esta temporada. En la G-League ha promediado 21 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, y pese a que no jugó demasiado bien en estos 3 partidos en la NBA, creen que va a ser un jugador que vaya a aportar algo desde el banquillo. Esto es lo positivo, ¿no? Que tampoco es demasiado positivo porque al final los jugadores que han fichado no son dos bestias, son más bien dos calientabanquillos. Pero viene lo negativo, que esto sí que es gordo. Los Nets han tenido que cerrar las instalaciones por 2 casos de coronavirus bastante importantes, que son DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie. DeAndre Jordan ya ha dicho que no va a estar en Orlando y Dinwiddie se lo está pensando, y además a ellos se une Wilson Chandler, que ya ha dicho que no va. Así que tienen 2 bajas y media para Orlando, 2 casos de coronavirus y sin instalaciones. O sea, están cerrados cada uno en su casa sin entrenar. Buena producción de huevos tienen los Nets. Porque tienen Bastante gallinitas, ¿eh? Tienen a 2 gallinas confirmadas y una gallina potencial. Como Sí. es Dinwiddie. Y la verdad es que son bajas, si a esto le sumamos. Porque claro, aquí hablamos de estos casos, pero sumarle KD, sumarle Kyrie Irving. Los Nets están francamente jodidos para este inicio de la burbuja ahí en Orlando. Y en playoffs, desde luego, si al final Dinwiddie aparte no va confirmado ya Orlando, los Nets pues tampoco no tienen nada que hacer, ¿eh? Tampoco... Es que al final, si Dinwiddie no va, sus 2 mejores jugadores, ¿quién son? ¿Levert y Jared Allen? Sí. O sea, no Y, tienen y, a Joe, nadie y más. Joe Harris puede hacer algo, Equipazo. pero sí, la verdad es que complicado lo veo para los Nets. Si te parece, vamos con Orlando, que Orlando, el equipo, ¿eh? Orlando Magic sin cambios ni casos. O Todo sea, bien, ¿eh? Orlando Magic va a su casa y dice, no, nosotros aquí estamos perfectos y no hemos tenido ningún tipo de problemas. Te Los digo que es que raro porque en Florida están habiendo una cantidad de casos. Creo eh, que iban al orden de 1000 casos diarios, ¿eh? En Florida, que es donde se sitúa Orlando. O sea que tremendo que no hayan tenido ningún tipo de caso de coronavirus en el equipo. me imagino que los pobres jugadores de Orlando estarán encerrados en sus mansiones, los pobrecitos, y no podrán hacer nada. Pero claro, o sea, Orlando Magic, como dices tú, sorprendente, pero sin cambios ni casos. Veremos si esto cambia, pero en teoría no debería ser así. Vamos con los Wizards, que los Wizards sí que están un poco jodidos porque tienen una gallina enorme, como es Bertans, que va a ser agente libre en otoño. Que recordemos que Bertans era uno de los jugadores más destacables de los Wizards esta temporada. En 29 minutos hizo 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias por partido, y a todo esto le sumamos pues que es un tirador de 3 élite, o sea, es muy bueno. Sí. Y nada, y ese es el único jugador que dijo que no iba a ir y que no va a ir, y Bradley Beal se lo está pensando, Pau. Es duda, ¿eh? Es que Bertans es gallina gorda, pero Bradley Beal es la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Como te quiten al tío que te está haciendo 30 puntos por partido, ¿qué haces? O sea, es que ya ni vayas a Orlando. Te quedas Exacto. en casa. Ya Brad- como equipo complicado para meterse, desde luego. Sí. Muy complicado, pero claro, va a estar la pelea en el barro entre Nets y Wizards para esa octava plaza, porque claro, los Magic, si siguen con su equipo completo, los Nets han perdido a medio equipo y los Wizards van a perder a jugador importante de rotación como es Bertans, que está siendo titular, aunque tienen ahí a Hachimura que puede también suplir su puesto. Pero si pierden a Bill, madre mía, lo que se les viene encima. Creo que les queda, como dices tú, destacables a Hachimura, Napier, creo que se les queda por ahí. De base, Y sí. le quitas eso y Y tampoco los Thomas Wizards. Bryant.
De pivot. Bueno, Thomas Bryan, un animal de pivot, pero qué va, o sea, si esto se cumple y Bradley Beal se convierte en la gallina de los huevos de oro, como dices tú, complicadísimo para los Wizards meterse, pero como dices tú, dos gorrinos ahí en el barro, como son los Wizards y los Nets, ahí puede ganar cualquiera. Pero yo le daría la ventaja a los Nets simplemente porque tienen a sus jugadores como LeVert y Jared Allen, que yo creo que los comparan con los otros jugadores que han quedado en los Wizards y claramente ves que son superiores. Los Wizards va a cambiar muchísimo el panorama si va o no va Bradley Beal. Pero vamos, yo te digo una cosa. Los Nets tienen mucha ventaja, aunque vaya Beal, que puede ser que los Wizards pudieran ganar con Beal, pero piensa que los Wizards creo que ahora mismo están a 5,5 partidos del octavo puesto, que son los Magic, ni siquiera son los Nets, y tendrían que ponerse a menos de 4 de los Nets para poder forzar el desempate. Y en ese desempate tendrían que ganarle 2 partidos seguidos a los Nets para poder entrar. O sea, tienen una por delante. Sí, es muy poco probable. Y vamos, una pena para los Wizards porque le daban esa opción, ¿no? Aquí en Orlando. Pero ya os voy adelantando yo, por lo menos desde mi punto de vista, que yo no les voy a... no creo que vayan a entrar y no creo que ni se vayan a acercar a los Nets. Va a tener complicado. Esto es, al final, todo lo que hay en el este. Vemos que en el este sí que es verdad que hay equipos que se destacan un poquito más, ¿no? Como el caso de los Pacers o claramente los Nets. Pero realmente... y bueno, la curiosidad de los Celtics, ¿no? De Hayward. Pero realmente vemos que en el este no ha habido demasiados casos. Los equipos no han sido tan afectados como equipos del oeste, que ahora veréis. Y ya no por temas de COVID, sino porque veréis que en el oeste hay también temas de lesiones y temas de fichajes. Y se ha movido un poquito más todo en el oeste. También es normal porque tenemos muchísimo más equipos en el oeste y la competición está muchísimo más apretada en el oeste y por lo tanto todos los equipos se quieren reforzar para esta vuelta a la NBA. Así que vamos con el oeste, que los primeros serían los... Lo único, Chaume, Dime. Decir que el corral del este, es decir, la cantidad de gallinas, ha sido superior a la del oeste, que aunque ha habido más movimiento, no ha habido tantos jugadores que por lo menos de momento hayan dicho que no vayan a ir. Sí, además creo que teníamos por aquí, por recalcarlo un poco, tema de que uno de los equipos de la conferencia oeste tiene a cuatro positivos en COVID, por lo tanto, no descartemos que el corral del oeste pueda subir cuando se confirmen estos casos, porque además veréis que hay muchos casos en el oeste que no están, se saben que hay casos, pero no se saben qué jugadores son. Entonces tampoco podemos dar más información sobre ello. Por ejemplo, por comentarlo un poco, los Pelicans hay 3 casos, pero bueno, ahora lo veremos. Vamos con el oeste. LA Lakers, una de las noticias más conocidas de la actualidad de la NBA es que J.R. Smith vuelve con LeBron una vez más. Yo creo que LeBron ya estará hasta los huevos de este tío, pero J.R. Smith se le conoce, jugador no legendario, pero destacable de esta década. Fue sexto hombre en el 2013 con los Knicks y ha estado en 4 finales de la NBA y ha ganado una en el 2016, pero yo creo que incluso se le podía restar, ¿no? Por ese, creo que fue en el 2018, ¿no? Último anillo de los Warriors, que les meten un 4-0 a Cleveland, primer partido, tira tiro libre George Hill y rebotea J.R. Smith, van a empate y se cree que van ganando y no le da el balón a LeBron y después se van a overtime y pierden los Cleveland y ya no ganan ningún partido en esas series. O sea que igual podríamos decir que J.R. Smith, sexto hombre en los Knicks, 4 veces finalista en Cleveland, no tiene anillos, el pobre, no sé, no tiene anillos. Sí, o incluso podríamos decir que tiene un anillo con los Cleveland y otro con los Warriors. Medio con los Warriors, ¿no? Sí, yo si soy los Warriors le doy el anillo entero. Yo se lo quito a... ¿Cómo se llama este chico que ahora está en Toronto, Pau? Que ganó 3 anillos consecutivos. Porque ganó 2 con los Warriors y 1 con los Toronto Raptors y lleva 3 años en la NBA. Pues ese era... no me acuerdo del nombre, pero ese señor, vamos, yo le quito el anillo a ese y se lo doy a J.R. Smith. Y después, gallinitas de corral. Tenemos a Avery Bradley, que es jugador además importante en la rotación de los Lakers. Y no se sabe si Dwight Howard. Puede ser, yo creo que bastante probable por las declaraciones que ha hecho, pero aún no está confirmado, pero gallina en potencia. Sí. Avery Bradley es el motivo por el que se ha fichado a J.R. Smith.
Al final faltaba ese hueco que había dejado Avery Bradley y J.R. Smith ha sido el jugador elegido para reemplazarlo. No va a ser titular, o esperamos que no lo sea, porque si no los Lakers se van al pozo. Yo creo que van a dar más minutos a otros jugadores, como podrían ser Caruso, por ejemplo, y J.R. Smith venir desde el banquillo, como ha hecho en gran parte de su carrera. Pero un jugador muy importante que se baja, y Dwight Howard, que no está siendo titular, me parece, porque el titular estaba siendo McGee, pero estaba dando muy buenos minutos con los Lakers, pese a su edad, y aportando bastante al equipo. Y si al final decide no ir, sería también un palo gordo. Claro, además yo creo que los Lakers no requieren ni de tener que poner a ese J.R. Smith o a ese Caruso de titular. Al final tienes a Caldwell Pope aún, También. Tienes a Danny Green, que son jugadores que te pueden jugar de 3, te pueden jugar de 2. Entonces tienen esas opciones. Eligieron a J.R. Smith. Se estuvo planteando también el caso de Dion Waiters. Creo que ambos hicieron pruebas con los Lakers y finalmente yo creo que al final un poco porque ambos jugadores en rendimiento yo creo que iban a ser parecidos, pero yo creo que es por esa amistad que tiene con LeBron, pues sí que ha salido un poco favorecido J.R. Smith, que repito, lleva toda la temporada sin jugar, así que veremos en qué estado vuelve J.R. Smith y que puede ser uno de los jugadores que pueda ganar, o no ganar, ¿no? Pero poder por lo menos acercarte a la serie muchísimo más a tu equipo o alejártela, o sea que ya veremos qué Claro. pasa. Yo creo que también, o sea, al final, lo de Alex Caruso, por mucho que tú digas que no, yo quiero soñar, ¿vale? Yo quiero ver a ese señor calvo con 25 años que está, que sea titular para los Lakers, pero también el que se había hablado de él, y luego comentaremos un poco su situación, es de Marcus Cousins, que ya había sido jugador de los Lakers esta temporada, que fue cortado tras su lesión, pero era uno de los nombres que se había rumoreado para el equipo, para sustituir a Avery Bradley. Claro, y antes de que pases a los Clippers tú, acabo de recordar que obviamente por Cousins fue cortado para que entrara Morris, o sea que también tienes a Morris que puede aportar también al equipo, o sea que realmente los Eso Lakers, es. pues que sí que es verdad que Bradley era un jugador de rol importante y que va a fastidiar un poco a la dinámica del equipo, pero bueno, yo creo que es un buen parche, J.R. Smith. Muy bien, pues nada, seguimos con los Clippers, el otro equipo de Los Ángeles, que este año están muy juntitos en la clasificación. Y la primera noticia es que Joakim Noah, que tenía un contrato de 10 días con los Clippers, ha sido firmado hasta el final de la temporada. Para quien no conozca a Joakim Noah, es un pívot, tiene 35 años, ya lleva 12 temporadas en la NBA, es un tío ahí de pata negra. Sí. Ha jugado para 3 equipos, el más conocido en los Bulls, luego también jugó en los Knicks y último para los Grizzlies. Ha sido 2 veces All-Star, una vez All-NBA, 3 veces All-Defensive y también tiene el premio de Defensor del Año en ese año que se le fue la olla, que fue el mismo año que fue All-NBA, y creo que incluso se habló de él como posible candidato al MVP ese año que tuvo de loco. Si no me equivoco fue en 2014, ¿no? Claro, en el año no lo recuerdo exactamente, pero recuerdo perfectamente tercero o cuarto puesto del MVP. Un señor que, con todo el respeto del mundo, no sabe tirar, literal que no tiene una mecánica de tiro, no sabe tirar de media distancia, no sabe tirar de 3, y lo único que hace es pues estar ahí como un bicho en la zona, y que es el claro ejemplo de que si te lo propones puedes llegar donde quieras, porque este señor, sin saber tirar a canasta, ha podido ser un defensor, una vez defensor del año, ha estado en 3 All Defensive, ha sido All NBA, vamos, de locos lo de Joaquín Noah, que obviamente ya está bastante viejo, pero que Sí. me parece importante que los Clippers se lo hayan extendido el contrato. Muy bien, y nada, aunque tuviera este contrato de 10 días, lo que pasó fue que le firmaron este contrato, pero no llegó a jugar, porque en cuanto firmó el contrato, se canceló la NBA con el caso de coronavirus de Rudy Gobert. Al final, también puede ser, ¿no?, que el universo no quiera que Joakim Noah juegue, pero bueno, ya veremos. La última vez que hemos visto a Joakim Noah en una pista de baloncesto fue con los Grizzlies en 2019, que jugó 42 partidos. Así que ya lleva un tiempecito sin jugar, está un poco mayor, pero bueno, veremos cómo viene a los Clippers. También te digo que los Clippers tienen varios pivots, porque si Harrell sale desde el banquillo van a tener bastante jugadores en esa posición, pero bueno. Yo creo que se cubren las espaldas por si pasa cualquier cosa y está bien porque antes de quedarte con un jugador de G-League yo creo que es importante quedarte con Joaquín Noah por lo que te puede ofrecer esa veteranía con 35 años Sí, ya, habiendo estado muchos años en la liga.
12 temporadas. Y yo creo que simplemente es un poco por cubrirse un poco las espaldas en el caso de que hubiera alguna lesión dentro de Orlando o cualquier cosa. Pero bueno, Joakim Noah en teoría no penséis que vaya a ser un jugador muy importante si los Clippers No, ganan el anillo, vamos. no. La mala noticia para los Clippers es que Joakim Noah no va a poder tocar el gimnasio porque se han cerrado las instalaciones. Hemos tenido el positivo de Landry Shamet, que también por este caso es duda para Orlando. Y han tenido que cerrar las instalaciones, no van a poder entrenar a partir de este caso y ya veremos en qué forma llegan los Clippers. Más señales del cielo para que no juegue Noah. Eso es. Veremos si juega. Igual es como cuando jugó el último partido Marjanovic que tuvieron que suspender la NBA. También puede ser. Pues vamos con los Denver Nuggets ahora. De los Denver Nuggets, lo más importante y lo que sabréis todos, me imagino, es que Nikola Jokic dio positivo en Serbia, aunque es asintomático, y se retrasa su vuelta a Estados Unidos. Dio positivo en COVID. Creo que estuvo con Djokovic, el tenista, y después Djokovic tuvo COVID también, o sea que puede estar relacionado algo de eso. Y, sí, parece ser que estuvieron juntos en un evento que organizaba Djokovic, en el que por las fotos y las cosas que han rondado no se respetaron en absoluto las medidas de seguridad, todo el mundo iba sin mascarillas, hicieron una foto 50 personas juntas abrazándose y vamos, un desastre. Parece que Jokic ha pillado el coronavirus en este sitio, en el que también han salido, como decíamos, Djokovic y su mujer, pero también Jokic estuvo en un partido de baloncesto en el que uno de los jugadores que jugaba el partido dio positivo y también todo el mundo sin mascarilla, sin medidas de seguridad de ningún tipo y al final coronavirus al canto. A lo serbio, ¿no? Fiesta a lo serbio, podríamos decir. Sí. Esto sí que es verdad que se han cerrado las instalaciones aparte por un positivo en COVID-19, pero no es Jokic. Obviamente, claro, al final Jokic desde Serbia claro, no puede cerrar las instalaciones. Jokic llega y por mucho que sea la estrella del equipo y tenga coronavirus y esté en Serbia, no puede decir, oye, tal, allí en Denver, si me podéis cerrar el gimnasio, porque ya yo creo que me cansa un poco de gimnasio, ¿no? Con el peso que he perdido, yo ya gimnasio no lo voy a tocar ya en toda mi vida. Claro. Yo estuve hablando con Pau, además me acuerdo, que te dije, hostia, podría ser hasta que el tema del coronavirus fuera lo que haya hecho que Jokic esté tan delgado. Pero, en teoría, que a mí no me cuadran las fechas y por lo tanto creo que al final simplemente es que Jokic en esta cuarentena dijo me voy a poner como un toro y después se juntó pues la fiesta serbia con Djokovic y dio este positivo y se retrasó su vuelta en Estados Unidos, pero no está en peligro, por así decirlo, su asistencia, ¿no?, en la burbuja de Orlando. Otro claro, equipo, también al ser asintomático no tendría mucho sentido que fuera por el motivo por el que haya perdido peso, pero bueno. Claro. Al final, lo que te digo, Jokic veremos que cuando vuelve, pero que debería de poder jugar con los Nuggets y quitando eso, como habéis visto, no los Nuggets llegan al 100% a los playoffs. Lo único es que están cerradas las instalaciones, pero por lo demás no hay ninguna lesión y no hay solo ese positivo extra, ¿no?, aparte de Jokic, pero que es un equipo de los, sobre todo viendo todo lo que ha pasado en el oeste, de los que menos se han movido y de los que menos han sido afectados por esto. Claro. Ahora vamos con Utah, que lo único destacable de Utah es que, y bastante destacable, es que Bogdanovic está lesionado y no va a poder jugar. Madre mía. Fatal. Repito, fatal. Utah a mí me parece uno de esos equipos como Miami, que es un equipo que en teoría está muy bien montado y que porque este jugador no vaya a estar, no debería ser muy significativo en el resultado de los playoffs. Obviamente es una baja muy importante porque Bogdanovic estaba siendo uno de los mejores jugadores de Utah, para mí el tercer mejor jugador, porque Conley no está teniendo la temporada que todo el mundo esperaba. Y eso, tenías a Mitchell, a Gobert, y aparte tenías a ese Bogdanovic que además hemos visto en esta temporada que estaba resolviendo partidos, metiendo tiros para ganar partidos, jugando muy bien junto a Mitchell, y claramente es una de las grandes bajas de Utah, bueno, una de las grandes bajas, no, la única baja y una muy grande para Utah, que va a estar complicado, Pau.
Sí, se ha lesionado de la muñeca derecha y es lo que dices tú, es un jugador muy importante. Al final estaba promediando 20 puntos para los Jazz. Si te quitan un jugador que mete 20 puntos por partido, tu equipo se va a resentir. Y yo creo que sí es cierto que es un equipo que está bastante bien montado, pero Bojan es una pieza muy importante y creo que el banquillo de los Heat es bastante más profundo y más importante que el de los Jazz. No sé hasta qué punto van a poder superar esto y no sé cómo los va a afectar en los playoffs. Veremos, al final los Jazz deberían, como digo yo, tener un equipo que aun con una baja bastante grande como esta, poder hacer un buen papel en playoffs y tendremos que ver cómo se desarrolla. Igual entra un jugador de rol allí en Utah que empieza a jugar. Bueno, repito, al final tienes a Ingles, también te digo. Sí, sí, sí. O sea que tampoco tienen que saltar mucho las alarmas. Pero quitando eso, obviamente es mucho mejor tenerlo sano a Bogdanovic porque, como te digo, era uno de los jugadores más importantes. Claro, y sobre todo que al final Ingles no te puede jugar 48 minutos, que se partía en el tiempo entre Bogdanovic y Ingles, y ahora Ingles se lo va a tener que partir con otro que no va a tener ese impacto que tenía Bogdanovic. Exacto. Si quieres, sigue tú también con los Thunder, que al final no han tenido mucha Bueno, historia. Oklahoma City Thunder, uno de los equipos revelación de esta temporada, Sí, no han sí. tenido prácticamente movimiento y lo único que han hecho ha sido una extensión de contrato y no sé si me has dejado a los Thunder por esto, de Lusuent Dort, que es un two-way player y ha jugado 29 partidos. Y nada, este Sí. señor pues se viene aquí a jugar. Bueno, yo el nombre no lo voy a pronunciar, el señor Dort únicamente para mí, no tiene nombre, solo tiene apellido. Yo es que Es un me jugador, llevo muy bien con la familia y por lo tanto tengo esa confianza para llamarlo así. Pero bueno, claro, yo entiendo que tú pues te de corte y no lo hagas, ¿eh? Pero no pasa nada, Pau. sí. Dort, two-way player, ha estado en la G-League, 29 partidos esta temporada, extensión de contrato, creo que incluso lo han firmado para 2 años, no solo para el final de temporada. Y veremos qué tal. Tampoco creemos eso que vaya a ser un jugador demasiado importante, pero si aporta buenos minutos a ese banquillo, pues eso que te llevas. Si quieres sigo con los Rockets, que Hombre, bien sí. esto Tú, claro, yo qué sé, ¿qué nombres quieres decir? ¿James Harden? ¿Eso te viene bien? me parece perfecto, Vale, pero yo vale. también tengo nombres complicados. Espérate, Luke Mbah, Ok. que es alero, ala pivot, que lo han contratado los señores de los Rockets para jugar con ellos. Y el caso más gracioso de todos, Chaume, David Nwaba. Este, El señor Nwaba este señor es un genio. Para mí, es un genio, mi ¿eh? modelo a seguir en la vida. Yo quiero ser como él de mayor. Es también alero a la pivot, o sea, han pillado dos jugadores que pueden jugar las dos posiciones igual. Ujú. Tiene 27 años, ha jugado 20, joder, iba a decir 24 temporadas, ¿sabes? Bueno, Es Vince Carter, leyenda de Nguaba, jugador legendario, ya el señor sabéis. Enguaba. Bueno, ha jugado 4 temporadas, perdón, en la liga, con 4 equipos, o sea, ha estado viajando de un sitio a otro. Este año lo hemos visto con los Nets, que ha jugado 20 partidos. ¿Y cuál es la cosa? Que se ha lesionado del tendón de Aquiles. Madre Este mía. tío es increíble. Se ha lesionado del tendón de Aquiles. Y como sabéis, la lesión del tendón de Aquiles es fastidiada, es jodida. Y este año no va a jugar en Guava. Entonces, ¿para qué le firman los Rockets? ¿Para qué le contratan? Este año va a cobrar $900.000, es decir, casi $1.000.000, por no jugar, por seguir la rehabilitación. También le han dado una team option para el año que viene. ¿Y cuál es la historia? Que se ve que esto es un movimiento por parte de los Rockets de utilizar las nuevas leyes, las nuevas regulaciones de la NBA, en este caso de vuelta al juego y de caso excepcional del coronavirus, para su propio beneficio. En Guava va a jugar un año, que es el año que viene, pero lo va a cobrar en dos. Va a dividir el salario que iba a cobrar en un único año en este año y el año que viene. Entonces, utilizan ese espacio libre en la plantilla que tienen este año, que no lo van a utilizar para ninguna otra cosa, dividen ese contrato en 2 temporadas, es decir, pagarán menos dinero cada temporada, y esto lo que les beneficia es porque a nivel de impuestos, de espacio salarial para el año que viene, todo esto es un plus. Si un jugador que te iba a jugar el año que viene, lo contratas en este, no te juega, pero le partes el salario en dos, el año que viene vas a tener más espacio para contratar a más jugadores. Claro. Ujú. Yo, Unas ratillas los Rockets, ¿eh? En Guava, jefe, líder, mastodonte, todo lo que quieras. Como anécdota, nosotros tenemos un Excel donde teníamos todos los equipos y teníamos ahí bajas, fichajes, no sé qué, no sé cuántos. Y los Rockets estaba rellenado por Pau.
y cuando me he puesto a ordenarlo, porque teníamos que ordenarlo aquí en el guión que tenemos, te prometo que he visto fichaje en Guava y ponía lesiones en Guava y te iba a decir, tío, estás bobo, o sea, que te has equivocado. Pero no, este señor lo han fichado y está lesionado. O sea que movimiento de los Rockets, como dices tú, inteligente, pero al que es inteligente 100 veces más es en Guava, vamos. Sí, cerebro galaxia. Sí, sí, sí. Además, que es que tiene una team option. O sea, que si los Rockets, por lo que fuera, decidieran no queremos a Enguaba el año que viene, Enguaba se va a su casa con 1.000.000 de pavos Claro. por estar en el sofá viéndose los partidos con el League Pass. Sí, sí, o sea, si los Rockets le dicen, oye, que no te queremos, en Guava dice, no, ya te digo yo que sí. Y se va a su casa y se queda ahí comiéndose unos doritos y a ver la NBA, vamos. O a ver la NBA o a ver el golf, si le apetece. Es que este señor puede hacer lo que quiera con su vida. Bueno, los Rockets tienen una gallinita que se ha salido del corral, Uf. que es Tabo Sefolosha. No equivocarse con este nombre, que es peligroso. Sí, sí, sí. Y ha decidido que no quiere ir a Orlando, que se ha cansado de ver las caras a sus compañeros de equipo y que no va a estar allí con ellos. Nada, gallinita Rocket, pero bueno, tampoco Sefolosha, tampoco era Sí. un jugador muy importante. No era un jugador muy importante. Otro jugador que no era muy importante y tampoco importante era que los Rockets han decidido cortarle, que es Isaiah Hartenstein, un jugador que creo que también ha estado jugando más en la G-League que en la NBA, pero en este movimiento de fichar a Enguaba, los Rockets también anunciaban de que se deshacían de él. Si no me equivoco es un pivot, pero vamos, no ha tenido mucho impacto en Sí, los ha Rockets. jugado más al 2K que a la NBA. Como... Eso es. Y incluso más al 2K que a la G-League también. O sea que sí, horrible. Pues nada, lo cortan los Rockets y ya está. Los Rockets, como veis, han tenido bastante movimiento y alguno curioso. Y sin embargo no han tenido, eso sí, casos de COVID. Y por lo tanto las instalaciones están abiertas. Si te parece, Pau, vamos con los Dallas Mavericks, que Vale. tienen varias cositas. Tampoco han tenido casos de COVID, bien por ellos, pero sí que tienen una lesión que es la de Courtney Lee en la pantorrilla izquierda. Pero esto hay que decir que la lesión es durante la off-season. Exacto. No se ha lesionado jugando a partidos de la NBA, se ha lesionado en casa con los chiquillos. Sí, o sea, esto era... son lesiones anteriores y por lo tanto también ahí tenemos a Dwight Powell con una de tendón de Aquiles derecho y a Jalen Brunson con un hombro derecho. Por lo tanto son esos tres jugadores que no van a estar con Dallas, pero no es una sorpresa. Después... Claro, al final Corneli la ha liado gorda porque él era un jugador de banquillo que había estado ganando más tiempo de juego por la lesión de Jalen Brunson Uh-huh. y su oportunidad la ha tirado por el váter porque se ha lesionado sin jugar. O sea, no tiene ningún sentido esto. Pues igual es lo que dices tú, se ha tirado por el váter y nada, Y se ha dado en la pantorrilla izquierda, ¿no? pantorrilla Podría ser. izquierda y al suelo y se acabó el sueño americano. Oh, hombre caído, ¿eh? Oh, hombre, Sol. hombre caído y vamos, se convierte... Él sabía que cuando se cayó ya era una gallina, o sea, él dijo, hostia, me acabo de convertir en gallina. Lo que sí Gallina al suelo. Lo que acaban de hacer los Dallas, o sea, lo que sí que han hecho los Dallas es fichar a Trey Burke. Que Trey Burke es, bueno, base de 27 años, además bastante conocido, porque creo que estuvo bastante alto en el draft, de cuando se le drafteó a él, y ha sido cortado por los Sixers, y es un poco el caso del señor de Tyler Johnson, ¿no? Creo que Sí. se llama Tyler Johnson, exacto, que es un jugador que ofensivamente la verdad es que se le ve y parece que tiene bastante talento y que tiene rachas de anotación muy buenas, pero que nunca ha llegado a explotar en la NBA y por lo tanto, pues como ves aquí, los Sixers lo cortaron y los Dallas lo que han hecho es cogerlo, ¿no? Para tener esa posición de base y escolta, porque puede jugar un poco de dos, aunque debería jugar de uno. Trey Burke, pues un poco cogida y para, bueno, pues para tapar unos boquetes un poquito, ¿no? Sí, han cogido las miguitas, ¿no? De lo que han dejado los Philadelphia. Sí, y deja las miguitas ahí en el suelo y llega ahí picoteando. Llega picoteando Willie Cauley-Stein, que es un gallinote. O sea, este señor
no tenía suficiente con que se pirara, lo ficharan los Warriors y era horrible y dijeran los Warriors, oye chaval, vete tú para Dallas, sino que ya en Dallas y pudiendo entrar en playoffs, dice él, no, es que yo pongo huevos 24/7 y yo no voy a ir porque tengo aquí que comer mi alpiste y ser una gallinota, pero como las que ya no quedan. Entonces, Willie Cauley-Stein en los Dallas Mavericks no va a jugar. Y esto pues tampoco afecta mucho porque tienen al titán de Marjanovic, ¿no? Los Dallas Mavericks. Claro. Entonces no va a pasar nada. Pero bueno, para que se sepa que Willie Cauley-Stein es una gallinita y que no va a jugar en Orlando. No estará en Orlando porque lo que tú dices, va a estar 24/7 poniendo huevos, pero no solo 24/7, Chaume, huevos de 24 quilates. Sí. O sea, además va a poner huevos como sus dientes, que sabes que Cauley-Stein tiene los dientes de brillanticos, pues los huevos van a ser parecidos a sus dientes. Entonces, nada, estos son los Dallas Mavericks. Nada, vamos a seguir, que me despista un poco. Sigue tú con los Grizzlies. Es que sigo pensando en los dientes de Willie Cauley-Stein. Bueno, seguimos con los Grizzlies, que han tenido muy poco movimiento. Han salido mejor que antes porque han cogido a Anthony Tolliver, que creo que tenía un contrato de 10 días, no sé exactamente en qué situación estaba, sí, un contrato de 10 días, y lo han firmado para el resto de la temporada. Han dicho, chaval, bueno, chaval no, porque tiene 35 años, señor, le dan la mano, te queremos aquí, le dan la mano, sigue señor, con nosotros. Bueno, Anthony Tolliver, que es un ala pivot, ha estado jugando muchos años en la NBA, 11 temporadas lleva ya, pero vamos, ha estado como un saltamontes, Chaume, de equipo en equipo, 10 equipos lleva ya. Claro. Solo este año juega en 3 equipos diferentes. Primero con los Blazers, 33 partidos. Luego con los Kings ha jugado 9 partidos. Y finalmente con los Grizzlies, 5 partidos. Y los Grizzlies han dicho, pues mira, no lo quiere nadie, nos lo quedamos nosotros. Y a ver si juegas algo. Jugador de 35 años, experiencia en playoffs. Un jugador con experiencia en la NBA. Y nada, y que ayudará a los Grizzlies a tener esa sabiduría extra, ¿no? Curiosidad de Tolliver. Puede ver los huevos de Oladipo y los de Cauley-Stein al mismo tiempo. Porque este señor es el jugador más bizco de la NBA. Así que nada, para que lo sepáis, que este tío, si queréis a un vigilante de corral, este tío es la persona indicada. Así que ya sabéis, Anthony Tolliver, más que a la pivot, vigilante de corral de los Grizzlies. Socorrista también, ¿no? En la playa. Sí. Vamos con Portland, que recuperan a Nurkic y a Zach Collins. Es uno de estos equipos que le ha venido bien porque han recuperado jugadores que no se sabía si antes de que se cancelara la NBA y que ocurriera todo lo del COVID y la burbuja de Orlando, si iban a estar listos para los playoffs. Pero ahora sí que se confirma que Nurkic, que la temporada pasada fue muy importante, y Zach Collins, que lo es menos, pero es un buen jugador de rol, los ha recuperado Portland. Aparte de eso, han fichado a Jalen Adams, que es el jugador que ha quedado segundo en la MVP Race de la G-League, que hizo 19 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Así que nada, es un 1 para que lo sepáis, es un jugador que puede salir en el banquillo cuando salga Lillard, aunque Lillard yo creo que va a estar jugando todos los minutos. Pero bueno, como curiosidad eso, ¿no? Tenemos al segundo mejor jugador de la G-League, según la G-League. Y lo que sí que pasa aquí es que está un gallinote como Trevor Ariza. No, a ver. Que no, gallina no. Es por un permiso paternal. Y yo cuando lo estaba leyendo, hablando de Jalen Adams, creía que su padre le había permitido ser tan gallina a Trevor Ariza. Pero no, tiene un permiso paternal, Ariza, pero sí que es verdad que dentro de las gallinas que tenemos, es la menos gallina, pero que si fuera gallina, sería la gallina más grande, porque es un titular de 33 minutos, 11 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, Trevor Ariza, que creo que además vino empezada la temporada con los Blazers, y que se ha convertido en un jugador súper importante para su rotación, sí. Y que lo pierden por este permiso paternal, y que bueno, se entiende, pero que es un jugador muy importante, y esto no hay que olvidarlo a la hora de hablar de los Blazers. Igualmente, con Lillard y con McCollum y con todas las altas que tienen, y sobre todo esa alta tan importante como Nurkic, pues esta baja de Ariza se contrarresta un poco, ¿no? Tampoco es tan importante. Sí. Pero bueno, estos son los Portland Trail Blazers que en mi opinión, sí. Pau, podrían llegar perfectamente a meterse en playoffs.
Sí, yo creo que tienen una buena opción, tanto como los Pelicans y tal, van a estar luchando con el puesto de los Grizzlies, pero ya veremos cómo acaban. Lo que decías tú, Nurkic es un jugador muy importante de los Blazers, este año no ha podido estar, pero aunque se vaya Ariza, entra él y la verdad que va a poder aportar bastante. Tampoco queremos meternos demasiado en temas personales porque son cosas de cada uno, pero Ariza creo que está divorciado de su mujer y le dieron un permiso paternal de un mes este verano y le coincide justo con los partidos de la NBA y ha decidido, y es entendible, estar con su hijo en vez de estar con los Blazers. Pero bueno, nada, le deseamos lo mejor, esperamos verle el año que viene con los Blazers o con el equipo que le toque, porque la verdad que este año ha jugado muy bien, aunque las stats no lo reflejen realmente, pero ha tenido muy buenos minutos. Uh-huh. Y ya veremos qué tal. Sí, se está convirtiendo un poco en ese tipo de jugador que es Iguodala, ¿no? Un jugador que Sí, mira las stats y dices, pues joder, este tío tampoco es que sea buenísimo, pero después lo ves en un partido y lo ves jugar y defender y dices, joder, este tío lo quiero yo en mi equipo siempre. claro. Creo que no llega a ese nivel Ariza, aunque se está convirtiendo en eso, y yo creo que quiere apostar por eso para poder seguir muchísimo más años en la NBA. Y de verdad que no me quito de la cabeza esa visión de permiso paternal de Trevor Ariza yendo con un papel de excursión a su padre diciéndole, oye tal, me puedo ir de Portland. Y nada, pues eso, los Blazers que yo creo que tienen buenas opciones porque en New Orleans, que al final si hablamos de equipos que en el oeste que tengan posibilidad de competir con los Grizzlies, creo que solo podemos hablar de dos, que son los Pelicans y los Trail Blazers. Ha habido 3 casos de COVID, pero no se sabe quién. Sí. Puede ser un jugador importante. Por lo tanto, tampoco queremos decir que Portland, gracias a estas altas, vaya a meterse en playoffs, porque si Zion está sano, si Lonzo Ball está sano, si Holiday está sano, todos estos jugadores es un equipo que yo creo que va incluso más potente que los Trail Blazers, aunque bueno, depende si Lillard se convierte en Dios o no. Pero ojito con estos 3 casos de los Pelicans que pueden ser peligrosos para cuando se reanude la NBA. Sí, yo la verdad que tengo ganas de ver a los Pelicans en playoffs porque tienen un proyecto joven muy bueno, pero también molaría ver a Lillard, que en los últimos años nos ha dejado una serie de game winners ahí marcándose el reloj, Uh-huh. bastante tremendos. Dame time. Si quieres, eso es. Seguimos con los Kings, que han tenido bastante movimiento también. Han tenido que cerrar las instalaciones porque han tenido 3 casos de coronavirus: Buddy Hield, Jabari Parker y Alex Len. Yo creo que estos casos no son los que han propiciado el cierre de las instalaciones, porque ya se sabía de ellos hace una semana o una semana y media. Yo creo que los Kings tienen algún caso más que no se ha hablado de él, pero estos jugadores no sé ni siquiera si llegaron a entrar en este periodo de entrenamientos en las instalaciones. Puede que tengan algún caso más entre sus jugadores o entre su cuerpo técnico, porque al final no lo hemos dicho, pero no es solo que un jugador pueda tener coronavirus y entonces se cierra, sino si un miembro del cuerpo técnico tiene coronavirus, también hay que cerrar. Exacto. Molaría, sería gracioso que tuviera que jugar el cuerpo técnico. Porque fueran 3 casos de COVID y que imagínate que encima el equipo del oeste con 4 casos fueran los Kings. Los Y Kings tuvieras también, a ¿no? 7 jugadores ahí sin poder jugar, que prácticamente le tienes que decir al entrenador, que tú antes lo has dicho, porque te has equivocado, de que los entrenadores yo que sé, que habías dicho el Cibozu habías dicho que había jugado, pues literal que el entrenador de los Kings podría jugar, que además el entrenador de los Kings es Walton, ¿no? Que además es joven y se retiró Sí. porque vamos, no sabía jugar al baloncesto. Pero, Pobre hombre. pero, pero vamos, que ha entrado ahora. Estuvo ahí en los Lakers y no funcionó, y ahora en los Kings la verdad es que está haciendo un buen papel. Es verdad que los Kings el año pasado estuvieron a meterse en playoffs y este año parece que está más lejos, pero también han tenido bastante más problemas que el año pasado los Kings. Sí, ya veremos qué tal. Sigo si quieres con los Spurs, que la verdad que Bueno, aunque... Paul, lo único Ay, sí, perdón. claro, Corey Brewer. Corey Brewer, agente libre, ha firmado para los Kings, ya se me ha olvidado al final, claro, un jugador tan poco importante, ¿no? No merece nuestro tiempo. Vale. Bueno, Alero, 34 años, 12 temporadas, 8 equipos, un reboteador, pero no porque pille rebote, sino porque ha estado rebotando de un equipo a otro. Exacto.
sí que es cierto que ha sido campeón de la NBA. Un campeón. Estuvo en el... Corey Brewer es un campeón. ¡Campeón! Estuvo con los Mavs en 2011 cuando ganó el anillo. No me suena el nombre de Dirk Nowitzki, creo que el que ganó el anillo fue Corey Brewer. Exacto. Y nada, en 2019 jugó para los Sixers 7 partidos, madre mía. Y luego con los Kings 24, que si sumas uno y otro, casi te da media temporada, ¿eh? Sí, pero el pobre no pudo jugar ni media. Pero bueno. Es que realmente nos hemos callado porque queremos decir algo bueno de Corey Brewer, pero tiene 34 años y ha jugado en 8 equipos en 12 temporadas y tampoco es muy bueno. Lo único que recuerdo yo a Corey Brewer creo que es cuando Ricky jugaba en Minnesota, que Ricky se metía unos pases desde su campo de alley-oop a Corey Brewer. Y creo que lo hizo un par de veces y por eso me acuerdo de él, pero realmente es que Corey Brewer no ha tenido una carrera para nada destacada y obviamente si sigue después de 12 temporadas es porque tiene algo que ofrecer a los equipos, pero no penséis que va a ser un jugador increíble para los Sacramento Kings. Y es más, yo creo que Corey Brewer ha venido a raíz de que Buddy Hield se ha ido fuera por lo del COVID y quieren cubrirse un poco las espaldas, pero bueno, Buddy Hield en principio debería poder jugar. Exacto. A no ser que lo digamos, los jugadores que tienen COVID... en principio podrían estar para los equipos. Exacto, si no hay gallina es que en teoría van a estar allí. Todo bien, si no hay gallina todo bien. Vale, pues vamos con los Spurs, que lo único que han hecho ha sido fichar a Tyler Zeller, que os sonará porque es el hermano de Cody Zeller, el pívot de los Hornets. Y bueno, 30 años, un pívot, Tyler Zeller, que ha jugado en la NBA, pero tampoco ha sido muy destacable nada. Pero bueno, al final, ¿qué pasa? Que tienes a LaMarcus Aldridge lesionado, que lo tenemos aquí, y por lo tanto tienen que cubrir como un boquete del puente de San Francisco. O sea, sí. Lo que vaya ya a hacer... hablamos de él. Dime, Pau. Que ya hablamos de él en el último capítulo. Que, si no me equivoco, se ha sometido a una operación de hombro y no va a poder jugar hasta la temporada que viene. Pero claro, si una de tus dos estrellas no va a estar, tu equipo se va al pozo. Entonces, Tyler Zeller, buena suerte, amigo. Vas a tener que hacer el papel de Aldridge o incluso salir desde el banquillo, que yo creo que ya te va a costar. Entonces, sí. Nada, mucha suerte a los Spurs y me da pena por Popovich porque no pinta que vaya a poder meterse a playoffs. Y se va a romper la racha, pero bueno, las cosas han ido así, y igual hasta con Aldridge tampoco lo hubiesen conseguido porque yo creo que están lejos comparado con otros equipos. Sí, lo tienen complicado. Pero bueno, vamos con Phoenix, Pau, si te parece. Sí, otro equipo que lo tiene complicado también, los Suns, que si ya lo tenían fastidiado, espérate que viene otra, Sí. Vienen curvas, chao, me vamos en coche y vienen curvas. Kelly Oubre, lesionado de la rodilla derecha, se operó el 3 de marzo porque se rompió el menisco. Y nada, no va a poder jugar. Kelly Oubre, que era titular en los Suns, jugaba 35 minutos en los que aportaba 19 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Un tío que era muy importante para los Suns, tampoco era una estrella, pero un jugador titular muy importante en el equipo, que no va a estar. Y si los Suns ya están lejos, porque creo que están a 6 partidos de los Grizzlies, encima pierdes a un titular, pues ya me dirás tú. Claro, creo que además los Suns son ese equipo que era ese amigo que aprobaba siempre con un 5. Los Suns se han metido por los pelos. O sea, han aprobado la propuesta de la NBA por el límite. Y si... O sea, yo siempre he pensado lo mismo de los Suns esta temporada cuando los he visto jugar, que pensaba que tenían un muy buen quinteto, pero el banquillo daba asco y eso les afectaba muchísimo. Y si a esto le sumas, como dices tú, que Kelly Oubre se va y que no va a poder jugar, y era uno de tus jugadores de quinteto, pues muy complicado para los Suns. Si ya como dices tú, ya le ponías que ya estaban ahí a 6 partidos y que era de los equipos que entraban por el límite, si encima le quitas a Oubre, pues ya los Suns pues van ahí a pasárselo bien y ya está, yo creo. Fatal. Nada, ¿qué han hecho los Suns para remediar esto? Pues nos falta un jugador, pues echamos a otro. La culpa a Jared Harper. Sí. Nada, el jugador de los Suns que no ha reunido méritos a lo largo del año como para continuar, así que los Suns se han deshecho de él. Y en su lugar han fichado a Cameron Payne, que es un base de 25 años, y veremos qué tal aportan en el equipo. Sabemos que Ricky es el base titular. Pero... Rara la propuesta de los Suns de fichar a este señor,
porque no cubre la falta de Oubre. Ya. Cubre una posición que para mí ya está cogida por Ricky, y creo que el base suplente no me acuerdo del nombre, pero sé el apellido, que era Carter, y que no jugaba del todo mal, y me sorprende que de todas las opciones que podían haber cogido, cojan esta de Cameron Payne, pero bueno, veremos qué pasa. Sí, tienes, a ver si esto está actualizado, tienes a Okobo, a Jevon Carter, a Ty Jerome y a Jalen. No quiero decir el apellido. Vale. Es que además este señor no va a jugar. Pero vamos, me refiero que tienes ya 5 jugadores que te pueden jugar de base. Supongo que alguno también podría jugar de 2. Pero encima fichas a otro, cuando el que te falta es Kelly Oubre. Sí, no se entiende, bueno. Pero también te digo que aunque estuviera Kelly, no iban a entrar los Suns en No, playoffs. lo tienen complicado, Bueno, pues esto es... Bueno, no, queda que ha habido 2 casos aparte y que por lo tanto se han cerrado las instalaciones de los Suns. Y Sí, no sabemos quién son, pero bueno, Al- 2 casos ahí. 2 casos que provocan ese cierre de instalaciones. Y con esto terminamos. Hemos estado un buen rato repasando todas las plantillas de todos los equipos que van a ir a la burbuja de Orlando y cómo están. Sí, Si te parece, Pau, habla un poco de Cousins, porque es un caso un poco extraño, ¿no? sí. Y me parece curioso que nadie lo haya fichado. Y con eso ya hacemos un poco el resumen, ¿no? de todas las plantillas, quién creemos que han sido los equipos más afectados y las franquicias que han cerrado instalaciones, para que lo sepáis, porque al final hemos hablado de muchísimos equipos y ya está, con ese resumen terminaríamos el episodio. Eso es, nada, Cousins, ¿qué ha pasado con este señor? Hablábamos de él en los Lakers, ha jugado con ellos esta temporada, se lesionó y fue cortado para fichar a Markieff Morris, uno de los hermanos Morris. ¿Qué es lo que pasa con este señor? John Wall quiere que lo fichen para los Wizards. Dice que no debería jugar en Orlando, Morris, aunque Wall tampoco va a jugar, para terminar de recuperarse de su lesión, porque está lesionado del ligamento cruzado, como decíamos. Pero igualmente quiere que lo fichen los Wizards, entonces podría ser una de las opciones. Charania, un reportero que hemos hablado varias veces de él, muy fiable en estos temas, ha dicho que varios equipos han mostrado interés en él, pero Cousins no va a fichar por ninguno de ellos, para recuperarse del todo, siguiendo el consejo que decía su amigo Wall. Pero su agente ha dicho que no descartan ninguna opción, pero que tendría que sentirse cómodo para jugar en vez de seguir con la rehabilitación. Es decir, que quiere un contrato tocho, en un equipo tocho, con opciones de anillo, para poder jugar. ¿Cuáles son los equipos que han mostrado interés? Los que hablamos, Lakers, Wizards y también los Heat. Parece que los Heat serían uno de los equipos interesados en él. Te respondo, no y no. No va a recibir un contrato tocho. Me refiero, este señor lleva sin recibir un contrato tocho igual desde hace 2 años. Tuvo su oportunidad en los Warriors y se lesionó otra vez, y de ahí los Warriors lo despacharon y lo tiraron para los Lakers, y los Lakers no han hecho nada. Y si ahora, después de estos 2 años, él cree que le van a ofrecer un mega contrato en los Wizards, ojalá por ti, Cousins, pero está muy complicado, tío. Sí. Repito, Cousins es un jugador que en su época en los Kings posiblemente era de los mejores pivots de la NBA, y en los Pelicans, cuando se juntó con Davis, jugó muy bien, pero desde la lesión Cousins no ha sido el mismo, y se ha visto en los Warriors que no pudo aportar nada, se ha visto en los Lakers que no ha podido aportar nada, y me parecería bastante estúpido por parte de los Wizards, sabiendo que tienes el contrato de Wall y que tienes que renovar a Bill, ofrecer un contrato grande a un señor que en 2 años no ha demostrado nada. Pero bueno, claro, veremos qué ocurre. Como dices tú, aparte están los Lakers y los Heat, que ahí ya, pues yo qué sé. Sí, yo creo que si alguno de los dos lo fichara sería más como para completar la plantilla, un jugador que pudiera llegar a jugar en algún momento de esta temporada. No creo que le ofrezcan un contrato largo, y creo que también se busca de él como su experiencia, ¿no? Pero tampoco es que sea un jugador que tenga mucha, pero bueno. Ahí dejamos lo de Cousins, es un tema curioso. Y es un tema que igual, gente que no estéis familiarizado por la situación de él, pensáis, o gente que igual lleváis años sin ver la NBA, pensáis, joder, ¿y por qué no pillan a Cousins algún equipo de estos para la burbuja Orlando? Y es porque tiene que demostrar mucho Cousins, y se ha visto en los Lakers que directamente le han dicho que no. Eso es. Nada, por resumir un poco de lo que hemos hablado hoy,
hay 7 franquicias con las instalaciones cerradas, que son los Nets, los Nuggets, los Clippers, los Heat, los Bucks, los Suns y los Kings. Y por remarcar un poco cuáles son los equipos que más se han afectado, más se han visto afectados por estas bajas. En el este tendríamos a los Nets, también hemos incluido a los Wizards si llegara esa baja de Wall, De Bill. Sí. Los Pacers, que les falla Oladipo, los Celtics si tuvieran que perder a Hayward en ese caso. En el oeste tenemos a los Spurs, a los Mavs, que tienen 3 lesiones bastante tochas, los Jazz, los Lakers y los Clippers, los equipos de Los Ángeles. Y al final, si pensamos esto, que los Lakers y los Clippers, que son 2 candidatos muy fuertes al anillo, se ven afectados por esto, y los Bucks hemos visto que siguen igual, ojo, cuidado con los Bucks, A nivel de coronavirus, hemos tenido 25 casos el día 2 de julio, es decir, hasta el 2 de julio se han detectado 25 casos, cuando se empezaron a hacer ya estas rondas de control en los jugadores para que pudieran acceder a las instalaciones y tal, y así los de jugadores más importantes en sus equipos tenemos a Jokic, a Brogdon, a Dinwiddie y a Hill. Sí, y aparte tenemos, que me he tomado yo la molestia, Pau, 11 gallinas confirmadas y 14 potenciales, y se confirman las que no están confirmadas, y nada, esto ha sido un poco, después de 2 semanas de inactividad, toda la información que hemos podido sacar de las plantillas que van a ir a Orlando, y de las últimas noticias de actualidad de la NBA. Aparte tenemos más noticias que veréis en el calentamiento del próximo episodio, que aparte del próximo episodio vamos a hablar de un top 20 histórico de la NBA, de lo que pensamos nosotros. Pero igualmente, si no os queréis perder estas noticias, nos podéis seguir en redes sociales, nos podéis seguir en Twitter, @tirandotriples, nos podéis seguir en Instagram, tirando triples, que ahí sí que hablamos en Instagram no tanto, pero en Twitter sí que ponemos las últimas noticias de actualidad de la NBA. Aparte, nos podéis escuchar en Spotify, en iTunes y en iVoox. Y nada, esto ha sido el episodio de hoy, la recomendación de la semana, Pau. Bueno, de la semana no, del podcast. Claro que sí. También recordaos que subimos a YouTube también los podcasts, por si os viene mejor escucharlo ahí. Y viene la recomendación de la semana, que esta semana, bueno, decimos la semana, pero da igual, si es que esto es lo que toca. La recomendación del capítulo, coño, es el tema Asimetría de Ceballos, que es un rapero uruguayo, si no me equivoco, que ha sacado un disco con bastantes canciones. El disco también se llama Asimetría. Hemos querido recomendar esta canción porque es la que más nos gusta, pero también porque es el nombre del disco. Os recomendamos que la escuchéis porque la verdad que es top, y que la disfrutéis muchísimo, y nos vemos dentro de nada. Pues nada, chicos, esto ha sido Tirando Triples. Hemos vuelto después de 2 semanas, hemos recargado pilas. Y nada, tendréis bastantes capítulos a partir de ahora seguiditos, y con muchas ideas, con muchas cosas que tenemos pensadas, y esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nada, nos vemos. Un besico.